Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primeramente, la clase que hoy vamos a ver un poco más interactiva. Este es un video de realidad virtual porque hoy vamos a hablar de cómo está conformada una farmacia, una oficina de farmacia, que es más o menos lo que nosotros encontramos en nuestro diario vivir. Bueno, este es un video en sí de España. Sin embargo, podemos acoplarlo a nuestro país. Hay muchas cosas con similitudes, habrán otras que no, pero ya les voy a ir comentando a lo largo del video. Así que, por favor, si tienen audio, ¿me escuchan todos? Quiero que me confirmen, por favor, si me escuchan ahora lo que les estoy hablando. Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, como ya les decía, este es un video interactivo. No es tanto el audio del video en sí, sino la imagen. Bueno, voy a ir pausando porque el video es un poco interactivo, como ya les iba diciendo. Vamos a empezar otra vez. Bueno, esta, si se dan cuenta, yo incluso el link de este video está puesto en la plataforma. Con el fin de que ustedes pueden entrar y se dan cuenta, en este video ustedes pueden movilizarse. Hay todas estas opciones donde ustedes pueden hacer como que un ingreso a todas las áreas que tienen una farmacia. Entonces, todos ustedes, si desean darle un nuevo repaso, pueden ingresar al link que ya está subido en la plataforma para que revisen. Bueno, como toda farmacia, por supuesto, tiene un ingreso. En nuestro caso, esta farmacia es muy amplia, es bastante amplia. Sin embargo, en nuestro medio incluso solemos encontrar farmacias mucho más amplias, de mayor magnitud. Este es el ingreso principal. En la parte de afuera, pues encontramos generalmente publicidad para atraer al público y encontramos ya un poco las separaciones de la farmacia. Una farmacia, no, como ya les digo, no las cosas se ponen porque sí. En este caso, por ejemplo, ellos aquí han puesto una serie como de cosméticos. Ya vamos a indicarles más a profundidad. Y esta es la parte del ingreso. Vamos a ir entrando a las demás áreas. Vamos a esperar y miren, aquí ya nos da otra parte que es el ingreso al mostrador y la vitrina. Aquí, si se dan cuenta, hay varios implementos de aseo personal, de belleza. Si se dan cuenta, aquí encontramos unas cremas, marcas que incluso son reconocidas incluso en nuestro país. Siempre esta área incluso de higiene bucal, como ponemos acá los cepillos, e higiene íntima de la mujer tiene que estar separada de la parte de medicinas. Esta es un área que tiene que estar al ojo, a la simple vista del paciente, porque generalmente a veces son implementos que son de uso diario, que no necesariamente son recetados, sino que son por el simple uso del consumidor. Entonces, si ya los ven, ellos a simple vista pueden acceder a ellos con mayor facilidad. Igualmente acá tienen otro mostrador. Y la parte de las medicinas se encuentran tras del mostrador. Todas las farmacias tienen todos estos mostradores y acá atrás se encuentran lo que son los percheros. Aquí está el correcto almacenamiento de los medicamentos. Los percheros generalmente en una farmacia están
organizados acorde a laboratorio, otros los organizan por orden alfabético, otros organizan en conjunto, otros los organizan por sistema. Y esto es a gusto de cada farmacia, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta que hay que mantener una correcta organización de los medicamentos. Yo no los voy, es que los voy a poner por colorcito o porque este de aquí se me hace más cerca. No, siempre hay que seguir un orden. Por supuesto, esa es la parte en donde se hace el trámite de la compra-venta, se hace el cobro y todo eso. Pero medicamentos y el área de belleza, de higiene bucal, de higiene íntima, está separado de la parte de los medicamentos. Aquí pasamos a otra área. Miren, estas son las vitrinas internas. Si se dan cuenta, aquí ellos tienen organizado, por ejemplo, por laboratorios. Este laboratorio, por ejemplo, de este medicamento es Pfizer. Entonces, todo Pfizer está organizado en este rincón de aquí. Y así sucesivamente es como se tienen que ir organizando los medicamentos. Esta es una parte primordial en una farmacia, ya que siempre se tiene que mantener, incluso si a veces no los pacientes llevan la caja completa, siempre hay que poner lo que les indicaba la parte de hielo. Lo primero que expira es lo primero que sale. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos medicamentos. Siempre el que está próximo a vencer, por supuesto que no sobrepase los 60 días de vencimiento, tengo que yo irlo poniendo el próximo a vencer hacia adelante. Con las fechas más largas de vencimiento va hacia la parte de atrás. Esto es lo que normalmente se aprecia en las vitrinas internas en la organización de una farmacia. Vamos al siguiente. Ya. Aquí es una especie de bodega que en realidad esto no es reglamentario en nuestro país que exista. Sin embargo, sí hay una parte de las bodegas donde ya se tiene todos los productos de farmacia un poco por mayor, se los tiene que tener. Este no es reglamentario en nuestro país, sin embargo, lo pueden apreciar en este. Esta es otra área que se llama la oficina administrativa. En las farmacias sí suele existir un área, no necesariamente una oficina, sino un área donde exista todo un archivo que les decía en clases anteriores de los documentos necesarios que tiene que tener una farmacia, permisos de funcionamiento. Los permisos de funcionamiento no tienen que estar únicamente guardados y archivados en carpeta, sino tienen que estar a la vista del público y de los agentes reguladores en caso de que lleguen a hacer una visita. Aquí se realiza lo que son todas las actividades de, a veces de pedidos, un poco más de administración. Esto es un área más administrativa que generalmente la solemos encontrar en farmacia. Vamos a la siguiente área. Bien, como les decía, esta es una farmacia bastante grande. Esta, al ser una farmacia bastante grande, incluso tiene este espacio para los trabajadores, donde ellos pueden realizar alguna especie de lunch, de cafetín. Muy extraño que exista esto, pero en este video sí nos lo da. No es reglamentario, por supuesto, pero en este video sí nos lo muestra. En la siguiente área, vamos a ver lo siguiente. Bueno, igualmente,
por reglamento, todas las farmacias tienen que tener, tienen que hacer turnos. Todas las farmacias tienen que hacer turnos. Y este es el área donde supuestamente tienen que descansar las personas que realizan el turno. Sí existe un área delimitada, pequeña, generalmente acondicionado con un pequeño espacio para dormir en el caso de que puedan realizarlo. Toda farmacia tiene que cumplir estos turnos por reglamento. Y sí se habilita un espacio determinado para que las personas que hagan la vela de esta farmacia puedan descansar en los momentos en que puedan hacerlo. Bueno, esta es un área donde ellos más o menos tienen esta área como, como una bodega mucho más grande incluso. Como les decía, es un área bastante grande de esta farmacia. No está delimitada para actividades más pequeñas. Vamos a pasar a otra área. Todo depende incluso del stock que tenga cada farmacia. Y aquí en esta área ellos tienen lo que es para inyectables, perdón, para la toma de signos, que en nuestro país no está reglamentado. En nuestro país no se debe poner inyecciones, esto no tiene que estar a cargo de los farmacéuticos. Esto únicamente tiene que ser realizado en centros de salud. Entonces, esta es una diferencia, por ejemplo, que nosotros encontramos de otros países. Esta es una persona que, por ejemplo, tal vez necesita hacer una revisión de signos vitales. En nuestra farmacia existen a veces personas que sí están capacitadas para hacerlos. En algún caso podría presentarse, tal vez que lo hagan, pero por reglamento esto no está habilitado en nuestro país. Pues tienen un área delimitada para poder realizar estas actividades en nuestro caso. Y bien, estas son las áreas que generalmente tienen una farmacia. Como ya les comentaba, pueden ustedes revisar el link para que tengan una interacción mucho más plena, a su gusto, puedan movilizarse de la forma en que ustedes deseen. Y vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, ahora vamos a ir delimitando punto por punto. ¿Qué es en sí la oficina de farmacia? Para tener una correcta dispensación de medicamentos, primeramente tenemos que encontrarnos en un entorno de trabajo adecuado. ¿Qué quiere decir? Que los ambientes donde lleguen los pacientes tienen que ser en los lugares donde sean seguros, limpios y, por supuesto, sean organizados. Si ustedes tienen una correcta organización en farmacia, va a ser mucho más fácil la atención al público. Si tienen una desorganización, no saben dónde están los laboratorios, no saben dónde están los medicamentos y tal vez los medicamentos están mezclados, al momento de que lleguen los clientes, créanme que a veces llegan muchísimos pacientes y se les va a amontonar las personas y se va a notar que ustedes no tienen una correcta organización en la farmacia y por ende no se va a brindar una atención de calidad al paciente. También esto es muy importante, ya que a veces si hay desorganización, si ustedes están haciendo todo sin concentración específica, se les puede ir incluso de manera inexacta la receta. A mí incluso me ha pasado algunas veces que he ido a una farmacia, pido un medicamento y en realidad me terminan dando otro. Ventajosamente yo me he dado cuenta. Sin embargo, hay casos que hay personas pues que no saben, que están confiados de su criterio como personas, como auxiliares de farmacia y simplemente toman el medicamento que ustedes les dan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, sí, somos seres humanos, siempre estamos expuestos a cometer errores, pero siempre en lo más mínimo es permanecer alertas.
permanecer alertas, no solamente para dispensar bien la cantidad correcta, el medicamento correcto, y también dar un consejo correcto al respecto al medicamento, sino porque incluso a veces créeme que hay personas que sobrepasan los límites de la honestidad y pueden decirle que la receta les dio 10 y que ustedes les dieron 8 y que le faltan 2 pastillas. Entonces ustedes tienen que estar muy seguros de lo que hacen, porque si se llegan a presentar estos casos, ustedes tengan toda la seguridad de recalcarles que no fue así. Entonces, la organización, como ya les decía, es esencial. Es todo un proceso operativo que se basa en las PEPs y las PIPs, que ya hablamos ayer. Lo primero que entra es lo primero que sale, y lo primero que ingresa es lo primero que sale. Con el objetivo de brindar un buen servicio al paciente, que haya una eficiencia en el momento de dispensar los medicamentos y, por supuesto, de esta manera tratar de eliminar estos errores. En un inicio, tal vez a ustedes cuando estén en farmacia, cuando ya estén en dispensación, tal vez se les va a hacer un poco tedioso agarrar el ritmo de venta. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a farmacia, lo primero que les van a hacer ya que se incorporen al campo laboral va a ser que se aprendan los laboratorios. Al momento en que se están aprendiendo los laboratorios en orden alfabético, en qué pasillo, en qué percha, en qué cajón, ustedes ahí, ya cuando tengan todo ese conocimiento, se van a dar cuenta que es muy importante tener todo bien organizado y saber exactamente en dónde está. Errores, por supuesto, los van a cometer. Pueden basarse, pedirle ayuda a algún compañero que tenga más experiencia y con el tiempo ustedes van a ver que todo esto, todos estos errores que tal vez en algún principio parecía que los cometían, luego los van a poder limitar muchísimo más. Bien, entonces, ¿cómo tiene que estar ambientada una farmacia? En el ambiente físico, según un reglamento, incluso todas las farmacias tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si alguien me recuerda cuál es el ente regulador de nuestro país para las farmacias a nivel nacional. Buenas noches, ARSA. Y buenas noches. ARSA, exactamente. ARSA nos da todas estas reglas, por así decirlo, cuando una farmacia se va a implementar, o así sea también el botiquín, que ya lo hablábamos ayer, que es implementado a nivel de zonas rurales. Entonces, ARSA, ¿qué nos pide? Que todo farmacia cree un ambiente físico en pro del paciente. Primeramente, poseer una luz ya sea natural o sea artificial que genere una comodidad al paciente para incluso a veces tener ventilación e incluso controlar la temperatura interna. ¿Por qué es necesario controlar la temperatura? Es necesario controlar la temperatura con el fin de mantener la estabilidad de los medicamentos. Ya lo vamos a ir hablando posteriormente. Toda la parte de los pisos tienen que ser impermeables y lisos. Se recomienda que sean de baldosa, de un material que sea de fácil, que pueda lavarse fácilmente, ya que al poderse lavar fácilmente, pues aseguramos una mejor higiene del lugar. Asimismo, tiene que tener una ventanilla para atención nocturna, ya que todos los establecimientos de farmacia tienen que cumplir con ciertos turnos y tienen que tener esta ventanilla para que cuando hagan vela puedan acudir a la farmacia por medio de esta ventanilla, tener la atención al paciente. En el caso de las zonas de la costa, se les dice que tienen que tener una malla anti-insectos si es que lo creen necesario. Por supuesto, instalación eléctrica y como parte de los permisos de funcionamiento de los bomberos se encuentra lo que es el extintor de incendios. Llegan los bomberos, hacen una inspección y todo establecimiento a nivel de farmacia tiene que tener un extintor de incendios.
por si se llega a tener algún inconveniente con estos catástrofes. Entonces, que ustedes tienen que estar preparados, tienen que saber cómo reaccionar y, por supuesto, tener las herramientas, en este caso que es el extintor, para poder actuar en caso de que exista alguna situación. También los farmacias tienen que tener un rótulo. Aparentemente puede parecer una regla muy obvia, pero tiene que existir el rótulo, como quien dice, principal, que se tenga el nombre de la farmacia, y asimismo tiene que haber un pequeño rótulo de estos básicos que siempre nosotros los vemos, de turno, que tiene que estar ubicado en el exterior de la farmacia, que tiene que prenderse cuando sea el momento de que farmacia se encuentre en horarios de turno, nocturno. El área de atención al público tiene que ser de fácil acceso. Muy común en nuestro medio ver que a veces están bastante pegadas, por ejemplo, a la vereda, entonces los pacientes pueden pasar por la farmacia, adquirir el medicamento y seguir con sus actividades normales. Tiene que, asimismo, haber las perchas, unas vitrinas apropiadas, y por supuesto, esto en consideración al número suficiente de medicamentos que existan en existencia. Cada percha o cada vitrina tiene que estar rotulado correspondientemente a los laboratorios. Por ejemplo, vamos a poner de la A a la B, de la B a la C, y así sucesivamente, si es que ese es el caso de organización de la farmacia. Y también tiene que haber rotulación en el caso de medicamentos que únicamente pueden ser guardados a temperatura ambiente u otros medicamentos que deben ser guardados en otras temperaturas. Como les explicaba, existen perchas o vitrinas separadas para la exhibición de cosméticos, perfumes, productos higiénicos, implementos de aseo bucal, la higiene íntima de la mujer. Tiene que haber todo un área delimitada para este uso. También en farmacia existen la venta incluso de comestibles, a veces de gaseosas, de chocolates. Todo esto también tiene que estar separado de los medicamentos. Incluso las farmacias, hay veces hay farmacias que se encuentran en centros comerciales, por ejemplo, ellos también dentro de su permiso de funcionamiento tienen que tener muy separado lo que son, por ponernos un ejemplo, Fibeca. Fibeca tiene una gran variedad de artículos incluso para el hogar, para regalos, para varias cosas. No solamente cumple una actividad de farmacia, sino es como un pequeño hipermercado, muy pequeño. Entonces encontramos variedad de cosas, pero si ustedes si se dan cuenta, toda esta área donde uno puede acceder incluso cosas para a veces pijamas, cosas así, están muy separados y muy delimitados de lo que es la zona de medicamentos. La zona de medicamentos tiene que estar separado de esto siempre y cuando respetando las condiciones de almacenamiento de todos estos. Entonces, la farmacia, esto es más o menos cómo está delimitada. Por supuesto está la entrada, aquí encontramos lo que es la dispensación de medicamentos, el área administrativa, baños, por supuesto, para los trabajadores del lugar, un área de almacenamiento, unas oficinas, aquí hay una parte de central de mezclas, que bueno, generalmente esto es cuando se hacen fórmulas magistrales, que no es el caso que ustedes van a realizar, pero básicamente siempre esto son las áreas delimitadas que tiene que tener una farmacia, las cuales son las siguientes. El área administrativa, donde ya les dije, se tiene que controlar, se tiene que gestionar las compras, hay que vigilar a nivel administrativo de cuentas, si es que existe tal vez una pérdida o ganancia, hay que tener mucho cuidado con las pérdidas, siempre verificar qué es lo que damos con el fin de evitar pérdidas de medicamentos. El área de recepción, que es el área donde inicialmente llegan las personas, que aquí, perdón, no confundir recepción, porque este es un área de recepción de medicamentos,
que, por ejemplo, a ustedes les llega todo un lote de medicamentos, se recibe en un área delimitada. Esto sobre todo hay cuando es farmacias hospitalarias. Hay un área específica fuera del área de atención donde llega entandada grandes cantidades de medicamento. Y aquí ustedes realizan lo que es la identificación, hacen un conteo, ven cuál es el material recibido, las cantidades, y con esto, una vez que está contabilizado, se pasa al área de venta al público. También hay lo que se llama área de cuarentena. Un área de cuarentena puede ser un lugar muy pequeño de una percha, de una vitrina, que esté, por supuesto, debidamente rotulada, así como lo vemos en la foto, que dice área de cuarentena. Puede estar cerca al área de recepción. ¿Y qué es el área de cuarentena? Es un pequeño espacio donde se pueden colocar medicamentos que no pueden ser vendidos al público, ya sea porque estos medicamentos están deteriorados, ya están por vencerse, tienen algún problema en la etiqueta, porque, digamos, a veces se regó el medicamento, un jarabe, y ya todo el envase secundario está dañado. Yo no es que cojo y lo dejo en el mismo lugar donde están los medicamentos normalmente, sino es un espacio específico donde existen estos medicamentos que tal vez pueden presentar algún problema o alguna duda. Si yo tengo medicamentos que están próximos a vencer, que están fuera de una fecha, de un periodo corto establecido, igualmente los pongo en área de cuarentena. Es un espacio que toda farmacia tiene que tenerlo porque todos los medicamentos que estén en cuarentena no pueden ser vendidos, a menos que llegue el responsable técnico y les dé luz verde para hacerlo. Pero en la mayoría de los casos, simplemente esa área no va a ser limitada para su venta. Y por supuesto, un área de almacenamiento. Esta área de almacenamiento, como su nombre lo dice, es donde hay el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos. Hay que tener una correcta señalización del mismo. Tienen que tener las rotulaciones de las condiciones de temperatura que tienen que haber, un control de las mismas, por supuesto, que tiene que estar manejado por termómetros ambientales o termigrómetros, que ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Cuál es la temperatura ambiental máxima? Ambiental, a nivel de ambiente, ¿cuál es lo máximo que puede haber? Son 30 grados Celsius. Si la temperatura sobrepasa este rango, es necesario ya que la farmacia tome acción en esto con ventiladores. Una temperatura también a nivel de refrigeración, perdón, aquí es refrigeración, es de 2 a 8. Y el área de almacenamiento tiene que dividirse lo vamos a dividir en este tipo de zonas. Las zonas de estanterías, como por ejemplo son las vitrinas, las perchas, como está aquí en la foto. Toda esta parte de aquí ya son los medicamentos a temperatura ambiente que están listos para dispensar. Llega alguien, dice de una umbral, listo, tenga, nada más. Una zona de refrigeración, como su nombre mismo lo dice, son medicamentos que tienen que estar bajo refrigeración de 2 a 8 grados centígrados para los medicamentos que lo requieran, y una zona de control de seguridad. Los medicamentos que tienen control especial, como por ejemplo los psicotrópicos y estupefacientes. Tiene que haber un área definida para esto. Yo no puedo tener a los medicamentos expuestos junto a los medicamentos normales, sino que tienen que ser medicamentos que únicamente vendidos bajo receta especial pueda acceder a ellos y con eso hacer su correcta dispensación. Y el área de recepción de dispensación, donde es el área que están en contacto directo con el paciente, donde se hace el intercambio de la receta médica y ustedes pues a cambio entregan el producto. Por supuesto,
los servicios sanitarios. También tenemos que nosotros guardar ciertos aspectos a nivel de higiene, y las personas que son los responsables, los gerentes incluso de la farmacia, tienen que proveernos de estas áreas sanitarias. Por supuesto, con agua potable, baterías sanitarias, lavabo de manos, que es muy conveniente que generalmente estén aislados un poquito del área de atención del público. También es importante saber cuál es la correcta eliminación de los desechos, pero sin embargo el mantenimiento del lugar es cosa de todas las personas que trabajan ahí, mantenerlo limpio de la mejor manera posible. Siempre las estanterías, las perchas, las vitrinas tienen que mantenerse limpias. Estos son los lugares que más llegan a ensuciarse, porque incluso hay farmacias que están completamente abiertas, a veces están en plena esquina, están abiertas a la calle, y como están en contacto directo con la contaminación externa que hay en las calles, se suelen ensuciar de manera muy rápida. A veces hay que estarlas limpiando, a las estanterías todos los días, incluso peor si están en un área donde tal vez el tráfico es bastante, donde hay un camino asfaltado, incluso se ensucia muchísimo. Entonces siempre hay que procurar mantener una correcta limpieza del lugar y de las superficies de trabajo. Si existe algún medicamento que se riegue, que se dañe, que tal vez por la temperatura se dañó su empaque, siempre hay que limpiarlo, incluso para que no sean atrayentes para ciertos insectos. Entonces, como ayer hablamos de que los medicamentos siempre tienen una fecha próxima a caducar, si nosotros ya vemos que el medicamento tiene unos 60 días, vamos a hacer lo que se llama una devolución de medicamento. El personal de farmacia, o sea, ustedes van a ser los encargados de siempre estar contabilizando cuál es el tiempo necesario que tiene este medicamento para su venta o para su correcto devolución. El tiempo determinado son 60 días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos. Esto está limitado tanto para farmacias, tanto para botiquines, quienes tienen que notificarles a los proveedores, es decir, a los distribuidores. Si yo ya tengo mis medicamentos que ya veo que ya están hasta 60 días de caducar, automáticamente yo me comunico con ellos y ellos hacen lo que es la devolución. Tienen ellos la obligación de retirar estos productos y con esto ellos hacen una devolución de los mismos. Ya sea que tengan la caja que esté conteniendo un frasco, es decir, un jarabe, ya sea un blister completo, ya sea una ristra completa, y tienen que canjearlos. Ellos tienen la responsabilidad y la obligación de canjearle a cada farmacia con la fecha de elaboración que sea mucho más reciente. Si yo tengo una fecha de elaboración más reciente, pues obviamente la fecha de caducidad se va a alargar mucho más. Esto es algo que siempre ustedes van a tener que hacer. Siempre tienen que estar muy alertas, muy pilas para saber cuándo este tiempo no se les pase, para que se pueda hacer esa correcta devolución y no existan pérdidas en la farmacia. Porque si ustedes no lo hacen dentro del tiempo establecido, puede que ya no les receten y sea una pérdida. Simplemente no va a haber cómo vender ese medicamento y nadie lo va a poder. Es una pérdida porque ese medicamento no ha tenido salida. Bien, ahora el personal de farmacia. Existen guías que son de buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación. Todas estas guías en realidad son muy amplias, son de páginas bien largas. Entonces, para no mostrarles a ustedes las guías enteras, qué es lo que dice, yo he hecho aquí como un compendio de todos estas guías que nos emite ARSA, por supuesto.
Existen guías para unas correctas prácticas de recepción, correctas prácticas de almacenamiento, correctas prácticas de dispensación de medicamentos, pero es muy importante que todos ustedes tengan la capacidad de realizar tareas de expendio, es decir, realizar tareas de venta. Generalmente está a cargo de la supervisión de los bioquímicos, en algunos casos no es así, pero ustedes tienen la capacidad de valerse por ustedes mismos en caso de que lleguen los pacientes, hacer todas estas actividades de recepción, de almacenamiento y de dispensación hacia los pacientes. Por supuesto, ustedes es una ventaja que también se obtiene en farmacias que siempre van a estar en constante capacitación. Esta capacitación siempre es muy buena porque ustedes van a obtener siempre nuevos conocimientos, siempre van a saber, van a ampliar incluso su hoja de vida, van a ampliar sus capacidades frente a un manejo de una farmacia y con esto van a tener un mejor y correcto almacenamiento y expendio de productos. Sin embargo, el personal de farmacia tiene que cumplir con ciertas características. Es muy importante que cuando ustedes están en farmacia, sobre todo si son de cadenas, generalmente incluso les dan un uniforme. Si no les dan un uniforme, les dan una bata blanca, el típico mandil blanco con el logotipo de la institución. Como ustedes son la cara, son la imagen inicial que tienen los pacientes del establecimiento, tienen que mantener siempre mantenerse regios, siempre mantenerse adecuadamente con una higiene personal correcta, porque ustedes van a ser los encargados de recibir, de almacenar, de dispensar, de comprar, de vender todos esos productos. Entonces tienen que cumplir los siguientes estándares. Estar adecuadamente identificado generalmente en su uniforme o en su mandil de trabajo, en su bata blanca, van a tener lo que es su nombre completo, van a tener una higiene personal correcto. Un adecuado lavado de manos es muy importante ya que ustedes están en constante contacto con billetes, con monedas y recordemos que hoy en día incluso ya pasamos lo que es una pandemia. También al llegar a farmacia generalmente llegan pacientes que ya están enfermos. Entonces ustedes cubrir la salud de ustedes e incluso su familia tienen que tener un correcto lavado de manos. Llega una persona enferma, incluso usar mascarilla. Hoy en día es muy común el uso de la mascarilla con el fin de evitar propagar tanto de su parte como de la parte de los pacientes hacia ustedes algún tipo de microorganismo. El uso del mantil blanco es generalmente de uso diario en la gran mayoría de farmacias. Hay otras farmacias que no lo exigen. Esto ya es muy a criterio de cada establecimiento. El uso de mascarilla no es necesario en parte de farmacia comunitaria, sin embargo en farmacia hospitalaria sí les suelen pedir uso de mascarilla, uso de cofia. ¿Por qué? Porque en farmacia hospitalaria no solamente se encargan de dispensarle al público, sino también se encargan de subir a los distintos pisos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están, por poner un ejemplo, en una farmacia de un centro público de algún hospital público de nuestro país. No solamente sus actividades va a ser dispensarles el medicamento a los pacientes, como sucede en una farmacia comunitaria, sino que si están en farmacia hospitalaria, deben subir a piso, incluso a veces darles a las enfermeras ciertos medicamentos para los distintos pacientes que están hospitalizados, decirles si tienen un correcto stock en el área de emergencia, que son medicamentos vitales que tienen que existir para los doctores y ustedes tienen que hacerse cargo de todo esto. Entonces, esto es parte también de las farmacias hospitalarias. Evitar el uso de joyas. Esto es, o sea, está bien que tengan por ahí su reloj, pero no irse demasiado extravagantes, sobre todo las mujeres, con el uso de joyas, ya que estas suelen ser
suelen cargar muchos microbios, muchos microorganismos, entonces es de preferencia evitarlos. Si ustedes lo creen conveniente, en nuestro medio no es muy común el uso de guantes desechables, sobre todo si tienen alguna herida, de preferencia utilizar un guante para evitar que incluso esta misma se infecte. Y si es así, pues tienen que obviamente hacer un cambio con frecuencia de los mismos. Mantener las uñas limpias y cortas. No, en el caso de las mujeres, no tener las uñas extravagantes, demasiadamente largas, sino mantenerlas siempre de la mejor manera que sean cortas. Porque igualmente las uñas son un depósito de microorganismos. Nosotros al estar en constante movimiento, el estar en constante incluso contacto con billetes y monedas, podemos albergar aquí distintos microorganismos y podemos llevarlos hacia nuestro hogar. Y lo más importante, pues mantener una buena actitud. A veces la atención al cliente, a veces la atención al paciente, como me gusta decirle, es un poco complicada porque hay personas que a veces están apurados, personas que a veces no tienen el mejor humor del día, hay personas que a veces no entienden. Recuerden que ustedes tienen que ser una ayuda para los pacientes. Hay personas que a veces son ya mayores de edad, son de edades avanzadas y no saben. Hay que explicarles, hay que entenderles y uno tomarse el tiempo respectivo para comunicarles qué es lo que en verdad les ha dicho el doctor. Incluso hay personas que a veces tienen discapacidad, entonces siempre manejándonos, siempre teniendo esa bandera de primero ser buenas personas antes que ser un buen trabajador. Estamos hablando siempre con pacientes que a veces ellos ya tienen, ¿qué más problema de que ya tienen una enfermedad? Entonces siempre tiene que primar la paciencia, el respeto, y si tienen alguna duda, no inventarse nada, sino simplemente pedir ayuda a alguien, a su compañero, para indicar, dar las indicaciones correctas. Eso es lo que tiene que primar en el personal de una farmacia. No sé si alguien tiene hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Alguien, chicos, tiene alguna duda de cómo es una farmacia, cómo se maneja, cuáles son las áreas que inicialmente a veces encontramos? ¿Nadie, chicos, no tiene alguna duda? No, todo entendido, Listo. mister. Ok, listo, chicos. Entonces, el tema de hoy es también un poquito corto. El tema de mañana les voy a indicar. Aquí está el tema de hoy, que es el 2.2. Aquí está lo que es realidad virtual de la oficina de farmacia. Y el día de mañana vamos a hablar de la dispensación de medicamentos, ¿ok? El día de mañana quisiera que me traigan una receta médica. Cualquier receta que ustedes tengan en casa de algún medicamento que les haya enviado un doctor, de cualquier fecha, no hay problema. Con esta receta, el día de mañana ustedes me la van a traer y vamos a hacer asimismo una pequeña actividad. Vamos a hablar, como ya les dije, hay muchas guías de buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de almacenamiento, pero en sí lo que a mí me interesa es que sepan lo básico y lo primordial. ¿Qué es lo específico que ustedes tienen que saber si es que ya van a una entrevista de trabajo, si es que ya se incorporan al campo laboral? ¿Qué es lo específico y lo que en verdad les va a servir en la vida diaria de un farmacéutico? Entonces, el día de mañana, por favor, como tarea, me traen una receta que ustedes tengan. Vamos a mostrarla en cámara
y vamos a hacer una actividad con la misma. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda. Si no es así, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa, como ya les dije, está disponible mi numerito de WhatsApp, en horarios laborables de preferencia. Y el día de mañana vamos a ver lo que es dispensación de medicamentos. Les invito nuevamente a las personas que no han hecho las evaluaciones, que las realicen. Existen otras personas que sí lo han hecho. Y eso sería todo por hoy. Muy buenas noches con todos. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Yes. Buenas Hasta noches, mañana. chicos.